Estamos en esta segunda clase, este segundo encuentro de nuestras clases bíblicas en el marco de la celebración del mes de la Biblia. Estamos en este mes de septiembre tan hermoso y hemos querido llegar a los corazones y a las mentes de las personas, de los hermanos, de los creyentes, para que podamos enamorarnos de la palabra de Dios, para que podamos establecer un principio en nuestra vida. Y es que así como necesitamos comer carne, pollo, ensalada, ¿verdad? Así necesitamos alimentarnos de la palabra. Y así como yo pienso, ¿será que mañana voy a comer porque tengo o no tengo? Así debería pensar, mañana voy a hacer mi estudio para comer. Eso es lo que queremos, ¿verdad? En medio de todo, vamos a continuar con nuestras clases bíblicas y en esta oportunidad nos toca desarrollar el tema acerca del proceso histórico de la Biblia. Estamos enmarcando el tema para que usted y yo podamos comprender y valorar el proceso por medio del cual la Biblia llegó a nuestras manos. Porque eso es interesante, hermano, cuando nosotros valoramos las cosas. Hay un refrán que nos dice que lo que nosotros no valoramos, lo que nos llega gratis, no lo valoramos. Yo soy malo ya usted sabe que yo soy malo con lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Nosotros no sabemos, y esta clase no será suficiente para comprender la magnitud que tuvo la entrega de hombres y mujeres a través de la historia para que nos llegara la Biblia a nuestra mano. Y tenerla de diferentes formas, así, impresa, o en un celular, en la computadora, en la tablet, ¿ves? De diferentes formatos. Así que hoy vamos a tratar de establecer, por supuesto, en una hora y tanto, y en unos pocos días, no puedo darle todo en detalle, todo el proceso histórico. Se me quedó un libro que yo he leído varias veces, luego se lo muestro. Pero hay literatura que usted puede buscar y estudiar un poco más a profundidad. Sin embargo, le traigo un esquema de lo más importante, por lo menos de lo más resaltante, porque aunque todo es importante, hay algunas fechas, algunos nombres que resaltan un poco más que otros. Entonces, aquí vamos a ver lo que es, por un lado, el canon bíblico. El hermano Daniel la semana pasada preguntaba, ¿cómo? ¿Quién hizo para que quedaran esos 66 libros? Bueno, aquí vamos a ver un poco eso, cómo fue el canon bíblico y la traducción de la Biblia al castellano. ¿Por qué vamos a ver la traducción de la Biblia al castellano? Porque aquí no hablamos latín, aquí no hablamos inglés, aquí hablamos de castellano. Se nos interesa cómo nos llega la Biblia en nuestro idioma. Que eso también, cada país, dependiendo de su idioma, tiene una naturaleza distinta, un proceso distinto. Sin embargo, todos parten, todo idioma, toda traducción parte a través de un mismo principio, y es que la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Y la situación política de Israel antes y después de Jesús tuvo mucho que ver los imperios que gobernaron esa tierra. Entonces, después de Nabucodonosor con el imperio babilónico, los asirios, todos esos imperios que vinieron después de él, formaron parte de lo que cuando los judíos empezaron a copiar de nuevo y a traducir del hebreo al arameo, lo hacían porque la mayoría de sus compatriotas ya no hablaban hebreo o que habían pasado años y años subyugados en una nación extranjera y ya no hablaban su propio lenguaje, sino que hablaban el de esa otra nación. Entonces, por eso, más de la mitad de la Biblia en el Antiguo Testamento se escribió en arameo. Pero luego viene el Imperio Romano y aunque el latín era el idioma del Imperio Romano, el griego era el que permitía hacer las conexiones con
con los pueblos circundantes, ¿verdad? Todo lo mercantil, todo eso. Entonces hubo la necesidad de los primeros, los judíos y los primeros cristianos, de que el Nuevo Testamento, los creyentes que empezaron a ser ganados por los apóstoles y eran gentiles y hablaban griego, leyeran las cartas apostólicas en griego. Entonces, después de allí, toda traducción parte de allí, de esas necesidades. Pero vamos a comenzar con el canon bíblico, lo que implica que el canon de la Biblia haya llegado como regla hasta hoy. En el canon bíblico nosotros encontramos una, una idea y quiero comenzar con Isaías 48. El Señor dijo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Yo quiero que usted mantenga esto en claro porque a pesar de que la mano del hombre está en la traducción, Dios dijo, la palabra, su palabra permanece para siempre. Entonces Él ha cuidado la inalterabilidad de su palabra, aunque hombres como usted y como yo lo hayan traducido. Esos hombres también fueron inspirados por Dios y usados por Dios para que haya una traducción fidedigna a lo que Dios quiere llegar. De pronto no al escrito original, pero sí a la naturaleza, el mensaje que se quiere. Hay una diferencia cuando hablamos de la Biblia, de lo escrito, hay una diferencia entre lo que es el logos y lo que es el rema. El logos es la palabra escrita. ¿Eh? Sécase. Ese es el logo. El rema, el logo, L-O-G, logo, no loco, no, logo, con G, logo. El logo es la palabra escrita, lo que leemos. El rema es el mensaje de la palabra, lo que quiere decir. Entonces allí, cuando nos habla de la hierba y de la flor, literalmente, aunque aparezca hierba y flor, el mensaje es que la ilustración de lo que sucede con la hierba y la flor, que se secan y se marchitan, no es como la palabra de Dios. O sea, ese es el mensaje, a eso se llama rema. El rema, que es el mensaje, en la traducción, Dios ha cuidado para que hombres y mujeres que trabajan en eso se mantengan fieles. Por supuesto, como en todas las cosas, no podemos decir que absolutamente todas las versiones y todos fueron inspirados. No. O fueron usados por Dios. No. Si hay grupos que han hecho de la Biblia un juego, ¿no? Y está la Biblia pro homosexuales, ¿verdad? Que cambian los conceptos. Y eso no quiere decir que eso haya sido inspirado por Dios. Solamente un alma que está orientada a una tendencia trata de utilizar la Biblia a conveniencia para que diga lo que yo quiero que diga y me favorezca según mi tendencia. Entonces tenga eso en cuenta, la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora sí, en el canon, la Biblia, en los aspectos básicos, tiene un significado y es que la naturaleza del griego es la palabra biblión, que significa literalmente los libros. Por eso se dice que la Biblia es un compendio de libros. En nuestro caso, la Biblia protestante tiene 66 libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cada libro narra, cuenta una historia, un proceso, tiene una naturaleza distinta, independiente uno del otro, pero al mismo tiempo se correlacionan. El mensaje del libro de Génesis se correlaciona con el mensaje de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. El mensaje de los libros de los Salmos se relaciona mucho con el Mesías y de lo que iba a acontecer a partir de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, aunque son libros separados no solamente por los puntos geográficos, sino por años en la historia, son libros independientes, esos libros se correlacionan. Como esos libros se correlacionan, entonces a través de lo que vamos a ver más adelante del canon,
se estableció para que fueran parte de lo que hoy nosotros, derivado del griego biblión, hoy nosotros conocemos como la Biblia. ¿Okay? Cuando hablamos de canon, estamos haciendo referencia a una palabra cuyo término es el griego canon, como aparece allí, que significa regla o vara de medir, lo que en la antigüedad utilizaban para medir las cosas. En otros diccionarios aparece el significado de lo que moralmente o éticamente se podía decir que estaba bien. O sea, con una regla, un conjunto de normas que se decía esto está bien, eso es canon, de allí se deriva la palabra canon. ¿Cómo llegó a nosotros los 39 libros del Antiguo Testamento? En el caso de la iglesia, el canon del Antiguo Testamento es muchísimo más sencillo en comparación con el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento narra, está dirigido exclusivamente a los judíos. Entonces ya el pueblo judío había aceptado en la iglesia del primer siglo, en la iglesia lo que nosotros conocemos como la iglesia primitiva, ya la iglesia del primer siglo, los judíos que venían de esa nación habían aceptado los 39 libros del Antiguo Testamento. Allí hay algunas diferencias que tenemos, ¿no? En relación a lo que conocemos como los libros apócrifos. Pero primero son apenas 6 libros, aunque hay más libros que no son inspirados, pero que tienen un valor histórico real, ¿sí? Pero en su gran mayoría, la iglesia de ese primer siglo no tuvo problemas en aceptar lo que los judíos de la iglesia habían aceptado, los 39 libros del Antiguo Testamento. Más o menos para el año 250 después de Cristo, en un consenso casi universal, se aprobó el uso en las iglesias de esos 39 libros, desde el Génesis hasta Malaquías. La cuestión está en el Nuevo Testamento, o sea, ese es el punto de cómo fue, porque no fue cosa de un día, aunque el canon del Antiguo Testamento tampoco, pero en comparación uno con el otro, el del Antiguo Testamento fue más sencillo que el del Nuevo. Pasaron mucho más tiempo. Cuando la iglesia primitiva se reunía, contaba con algunos libros del Antiguo Testamento. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo Jesús leía Isaías. Quiere decir que en la sinagoga donde él estaba tenían el rollo del libro de Isaías. Y así, cada iglesia, cada sinagoga donde se establecían los judíos, donde se establecía la iglesia del primer siglo, esas iglesias leían los rollos del Antiguo Testamento. Estamos hablando de la iglesia del primer siglo, donde los apóstoles apenas estaban enviando las primeras cartas. Entonces el Nuevo Testamento no existía. El Nuevo Testamento no tenía, era incipiente desde el punto de vista de que apenas estaban haciendo las cartas, se estaban enviando. ¿Cómo hacía la iglesia del primer siglo? Leían en el Antiguo Testamento y los apóstoles y lo que conocemos como patrística, es decir, los padres de la primera iglesia, los discípulos de los apóstoles, explicaban en relación a Cristo cómo se conectaba a Cristo con el Antiguo Testamento, con el mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Cómo fue el canon entonces del Nuevo Testamento? Quiero comenzar diciéndole que Jesús comienza ese canon cuando él mismo hace mención a las escrituras en el Antiguo Testamento. Y él dice, por ejemplo, comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, Jesús les declaraba, aunque no los leía, muchas veces no tenía los rollos para leerlo, sí hacía mención a lo que dijo Moisés, a lo que dijeron los profetas, y de allí agarraba una profecía y traía su cumplimiento al hoy. Esas primeras enseñanzas que le iban diciendo a la iglesia, el libro que iban a canonizar, porque tampoco fue una idea de que vamos a canonizar, no, sino qué libro vamos a utilizar como norma de vida. Esa es la idea de la iglesia primitiva. ¿Qué libro vamos a utilizar como norma de vida? Entonces, comienzan con Jesús porque él empezó a nombrar, pero sigue la lista. El canon del Nuevo Testamento fue un proceso complejo, se llevó mucho tiempo. Como les dije,
En el primer siglo el Nuevo Testamento no existía, apenas las cartas se estaban escribiendo y estaban siendo enviadas a las iglesias. Y los hermanos de Corintio, cuando recibían las cartas, hacían lo posible por compartirlas, pero no existía la fotocopiadora. Así que había que pasar por un proceso de copiado muy riguroso para poder compartir esa carta que el apóstol nos había enviado. Y así cada una de las sedes de las iglesias donde llegaron. Pablo consideró que los escritos de Lucas tenían tanta autoridad como el Antiguo Testamento. Eso lo habla Pablo mismo. El apóstol Pedro, que es uno de los principales apóstoles, porque fue discípulo de Jesús, pasa a ser parte de esos primeros enviados desde Jerusalén y por el Espíritu Santo hacia los gentiles. El apóstol Pedro reconoce las cartas del apóstol Pablo como parte de las Escrituras. Entonces, hay dos autoridades allí de apóstoles que están reconociendo la inspiración de algunos libros y algunas cartas. Los padres del primer siglo, es decir, cuando hablamos de los padres de la iglesia, estamos haciendo, es un estudio de lo que nosotros comúnmente abordamos desde la patrística. Se estudian los padres de la iglesia primitiva o los padres de la iglesia del primer siglo. Directamente, muchos de ellos fueron discípulos de los apóstoles. Fueron esos primeros hombres que quedaron después de la partida de la mayoría de los apóstoles. Ustedes conocen en algunos casos una muerte trágica, o en la mayoría de los casos una muerte trágica de parte de los apóstoles, y quedan sus discípulos que se convierten en esos primeros obispos, en esos primeros padres de las iglesias. Dentro de esos, algunos que podemos mencionar, por ejemplo, Clemente de Roma mencionó por lo menos 8 libros de los 27 actuales del Antiguo Testamento. O sea, él sigue invirtiendo estudio y diciéndole a la iglesia, estos 8 libros son reconocidos como inspirados. Ignacio de Antioquía reconoció cerca de 7 libros en el 115 después de Cristo. Ya la mayoría de los apóstoles habían muerto. Policarpo, un discípulo del apóstol Juan, reconoció 15 libros de los 27 del Nuevo Testamento, más o menos por allá en el 108 después de Cristo. Ireneo mencionó 21 libros en el 185 después de Cristo, de los 27 del Antiguo Testamento. Hipólito reconoció 22 libros entre el 170 y el 235 después de Cristo, de los 27 del Nuevo Testamento. Les estoy escogiendo así para que llevemos la idea de cómo entonces la iglesia posterior del segundo, tercero, cuarto, quinto siglo comienza a confeccionar los libros que tienen autoridad divina para gobernar la iglesia, gobernar la norma de fe de la iglesia de la iglesia de Jesucristo. Hermano, iba a decir algo, ¿no? Los libros más controvertidos del Nuevo Testamento fueron Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Sin embargo, en concilios más adelante se detalló la inspiración divina de estos libros y fueron agregados en cánones posteriores. Más o menos, ¿cómo se desarrolla el canon del Nuevo Testamento? Bueno, tenemos el primer canon que fue compilado en el año 170 después de Cristo, incluyó casi la mayoría de los libros del Nuevo Testamento actuales, con excepción de Hebreos, Santiago y Tercera de Juan. Eso se llama el canon de Muratori, el primer canon reconocido históricamente que hace un compendio de más o menos 24 libros del Nuevo Testamento. Luego tenemos el canon del Concilio de la Odisea, un concilio que de varias iglesias de diferentes denominaciones, que declara que los 27 libros del Nuevo Testamento debían ser leídos en la iglesia, como norma, en las iglesias, como norma de fe y conducta de los creyentes. ¿Okay? Y luego tenemos el concilio de Hipona y el concilio de Cartago, más o menos en el 393, 397 después de Cristo, confirmaron la autoridad nuevamente de los 27 libros. Micrófono por allá, por favor. Más o menos de esos 27 libros del Nuevo Testamento. Pastor David, cuando usted dice del canon y nos referimos al concilio de la Odisea, Ajá. ese concilio
fue hecho por el pueblo judío, eran los que conocían la ley, o nos estamos refiriendo al concilio ya de la Iglesia Católica. No, es el concilio de la Iglesia Universal, Exacto. incluyendo lo que estaban haciendo de la Iglesia Católica Romana. Recordemos que la Iglesia comienza como la Iglesia de Jesucristo, ahí no hay denominación. La Iglesia empieza a migrar, el mensaje de fe empieza a migrar a diferentes regiones, rompe las fronteras del pueblo de Israel y va hacia los griegos, incluso hacia parte de Europa. Entonces se establecen iglesias importantes en esas Antioquía, Laodicea, Éfeso, ¿ve? Entre otras innumerables. Cada una de esas iglesias tenían un grupo ortodoxo de judíos convertidos al cristianismo y tenía gentiles convertidos también al cristianismo. Entonces, la llegada de esas iglesias es lo que se llama concilio, una reunión donde esa gente que era erudita, incluyendo a los judíos cristianos, o sea, convertidos al Señor, eran los que fueron moldeando parte de esa estructura. Entonces quiere decir que podemos decir fácil que ahí aplicaba lo que era la iglesia primitiva. Sí, por supuesto. Era una iglesia que no estaba marcada por tendencias de hombre, separadas por doctrina de hombre. Recordemos que luego viene ahí desde el principio del siglo I, vienen las persecuciones. Pero uno de los emperadores, después de 10, 11 persecuciones, uno de los emperadores, Constantino, hace la paz con la iglesia y casa el Estado con la iglesia. ¿Ves? Y allí nace la representatividad de la iglesia más importante universalmente para ese entonces y se autodenomina la Iglesia Católica, que es lo que el católico quiere. La palabra católico es universal. Pero al principio no se llamaba católico, no se llamaba evangélico. Es más, en Hechos dice que por primera vez fueron llamados cristianos y algunas personas les llamaban los del camino. Entonces no había denominación. Cuando Constantino, en el 325, que hizo el famoso concilio Nicea, ahí sí ya ahí entra también ya la Iglesia Católica. Toma. Sí, ahí comienza lo que es la escogencia del papado, los primeros papas, todo eso comienza a estructurarse a partir de Constantino. ¿Sí? Está bien, hermano, gracias por tu intervención. Entonces, pero esos concilios son concilios de iglesias de diferentes puntos geográficos, ¿no? Que se preocuparon en armonizar la norma de fe. Porque, ¿qué estaban predicando los apóstoles? ¿Qué predicaron los discípulos de los apóstoles llamados los padres de la iglesia? ¿Y qué empezaron a predicar las siguientes autoridades de la iglesia? Cristo, salvación, el reino de los cielos, arrepentimiento, pecado, justicia. Entonces se necesitaba ordenar esa norma de creencia entre todas las iglesias que tenían la denominación como cristianos. Esa es la primera denominación que aparece allí en la iglesia. ¿Qué se tomó en cuenta para que los libros, sobre todo el Nuevo Testamento, fueran canonizados? Esos concilios hicieron, entre las más importantes, 4 reglas que están aquí básicas, para que un libro fuese considerado como parte de las Escrituras, parte de la Biblia. ¿Cuáles fueron? La primera regla es que el autor debe ser un apóstol o debe haber tenido conexión con un apóstol. Es decir, debe haber escrito bajo el dictado, bajo la inspiración, no solo del Espíritu Santo, sino de un apóstol reconocido. Caso, por ejemplo, de Lucas, que era griego, no era judío, era médico, no fue discípulo del Señor, era discípulo del apóstol. ¿Ve? Entonces, él escribe Lucas y escribe Hechos. El segundo es que el libro debe haber sido aceptado por el cuerpo de Cristo como norma de fe y conducta. El tercer requisito es que el libro debe tener consistencia con las enseñanzas ortodoxas. ¿Por qué ortodoxas? Porque la iglesia nace en el primer siglo. Lo ortodoxo no necesariamente es malo. Lo ortodoxo no necesariamente está fuera de moda.
como nos quieren vender esa palabra. No es que ustedes son ortodoxos. Hay que actualizarse, hay que actualizar la Biblia, hay que actualizar al creyente. No. ¿Ve? Lo ortodoxo en cuestiones doctrinales nos lleva al principio, porque Jesús nos llevó al principio. Cuando Jesús está con sus discípulos y le dicen, Señor, Moisés le permite al pueblo meter carta de divorcio a las esposas, divorciarse. Eso estaba legalizado. Eso en la jurisprudencia de los judíos en ese entonces aparecía. Sí se puede legalmente. ¿A qué apela el Señor? Al ortodoxo y le dice a ellos, sí, Moisés lo permitió. Pero al principio no fue así. ¿Ve? Entonces Jesús acude a lo ortodoxo. ¿Por qué ese requisito es así? Y aquí hago énfasis, porque no habrá quien diga, ve, ahí está, esa es la manipulación de la palabra, si lo que quieren es que se diga lo que ellos quieren. No, no, es que ese libro debe estar apegado a lo que Jesús enseñó, a lo que Jesús quería, porque Él trajo la palabra de Dios. Acuérdese, Juan 1 y 2. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. ¿Ves? ¿Y cuál fue la palabra, la tarea de ese verbo? Hacerse carne, ¿ves? Hacerse carne y traer esa palabra, convertirla en rema en nosotros, en un mensaje que transformara nuestra vida. Entonces, ¿qué dijeron los intelectuales, los hermanos del primer siglo? El libro debe tener consistencia con esa doctrina ortodoxa que Jesús enseñó. Y en cuarto lugar, el libro debe mostrar evidencias de altos valores morales y espirituales donde se refleje la obra del Espíritu Santo. Estamos hablando del Nuevo Testamento, de los libros del Nuevo Testamento. Entonces, hay libros históricos de mucha importancia que a veces se puede acudir a ellos, pero no tienen valor de la obra del Espíritu Santo. A ver, allá, micrófono por allá, ¿me vas a preguntar algo? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta. La tercera, el libro debe contener consistencia de doctrina y enseñanza ortodoxa. ¿Sí? El cuarto dice, el libro debe mostrar evidencia de altos valores morales y espirituales que reflejen la obra del Espíritu Santo como autor divino. Esas eran las 4 reglas de esa vara que vieron al principio en el dibujito, canon, donde las iglesias que iban al concilio decidían, este libro es autoridad divina. ¿Por qué? Porque tiene esto y esto. Se habla de Jesús, de las enseñanzas de Jesús, aparece la relación del Espíritu Santo con el creyente y hace su obra divina, fue escrita por un apóstol o un apóstol está auspiciando la escritura de ese libro. En fin, ellos consideraban eso. Por supuesto, en una reunión donde hay mucha gente, no todos están de acuerdo. De allí lo que para la Biblia protestante significan los libros apócrifos, que conocidos en la Biblia católica son libros deuterocanónicos, ¿ok? Son esos libros de Tobías, Primera y Segunda de Macabeo, Eclesiástico, Judí, ¿ok? Tienen un valor histórico, sí, pero la iglesia del primer siglo, sobre todo a partir de la Reforma, conciliaron el hecho de que no tienen autoridad divina, tienen valor histórico, mas no autoridad divina. ¿Cuáles son entonces esos aspectos básicos? Eso en relación del canon. Pero estamos en historia, ¿sí? Vamos en historia. Hemos pasado el canon, ya la Biblia está tomando forma. Es como cuando usted está haciendo la arepa, ¿verdad? Apenas tiene el agua, colocó la harina, la sal y empezó a amasar y amasar. Ese amasar fue ese proceso de canon que les hablé históricamente y ahí les traje un pedacito porque no puedo pasar una clase de historia aquí en 1 hora, hora y media porque nos va a quedar mucho contenido por fuera. Les traje algunos fragmentos relevantes, algunos concilios relevantes de cómo se fue formando ese canon. Lo que yo quería que usted
aprendiese es que no fue decisión de un momento, no fue unilateral, no fue ni siquiera en espacio de una década. Pasaron varios siglos las iglesias reuniendo, recibiendo revelación del Señor en función de qué libros tenían autoridad para ser aceptados como norma de fe y conducta para la iglesia y por supuesto para la humanidad. De allí decimos, una vez que la iglesia está formada, que la Biblia está formada, ya se saben los 66 libros de ese canon, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, entonces allí viene la necesidad de que esas cartas y esos libros lleguen a todas las iglesias más allá de las fronteras del idioma. Tenemos el caso en Europa. Tenemos el caso en el continente americano, donde la iglesia tenía que llegar al alemán, al francés, al castellano, al inglés, ¿sí? Eso fue un proceso también. Una vez ya colocado el canon, entonces la iglesia tiene la necesidad por la creciente y vertiginosa desarrollo, evolución, no me gusta mucho la palabra evolución, pero desarrollo de las misiones y alcanzando gente de diferentes partes del mundo, esa gente tenía que poder leer las escrituras en su propio idioma. Había la necesidad entonces de traducir la Biblia. Pero tengamos en cuenta algo también. No hay actualmente ningún escrito original de la Biblia. No lo hay. Por lo menos no se ha encontrado ninguno. Hay copias muy antiguas, ¿sí? Pero yo creo que Dios ha guardado la fidelidad aún en esas copias antiguas. ¿Por qué hay copias antiguas? Primero, porque desde el Génesis a Malaquías, en esos primeros años donde cuando se nos narra, por ejemplo, Génesis 1, 2, 3, sobre el hombre, la formación de la tierra, el universo, todo eso, la escritura no estaba inventada. ¿Ves? Entonces, cuando se escribió Génesis, habían pasado miles de años desde que ocurrió el principio de la creación. Cuando apareció la primera forma de escribir, que es como yo les estoy mostrando allí, la primera forma de escribir en pergaminos, pero los pergaminos eran a base de piel de animal, que pasaban por un proceso y se hacían capas delgaditas y sobre él se escribía. En los primeros pergaminos se escribía con tinta hecha a base de sangre, ¿ve? No humana, pero de sangre animal. Y luego eso se fue desarrollando, la tinta y todo eso. Lo que quiero decirlo es que esos elementos naturales se pasaban por el proceso de corrupción, se podrían, se perdían. Además que, por ejemplo, en el asedio de Nabucodonosor a Jerusalén, cuando destruye el templo, mucho de lo que estaba allí en el templo contenido, que era original, se quemó. Y así, cada vez que una nación conquistaba el territorio de Israel, se quemaban esas copias muy, muy antiguas. Luego las cartas de la iglesia que escribieron los apóstoles, esas cartas también, por la persecución de los emperadores romanos, esas cartas se quemaron porque mandaban a matar al cristiano, pero también mandaban a matar, a quemar las cartas de los apóstoles. Entonces, la Biblia sufrió una persecución y muchos libros se quemaron, se extraviaron, se perdieron, pero el Señor siempre guardando, guardando, guardando. Entonces, bueno, dentro de los aspectos básicos de la escritura, tenemos que en el siglo IV antes de Cristo se usaba el pergamino formado por piel de animal. Se trabajaba de tal manera que se hiciese una capa fina y sobre ese se hacía la escritura. Luego, después de Cristo, en el primer siglo se dejó de usar el pergamino y se empezó a utilizar como en forma de códice, que es como el libro que tenemos hoy, ¿ves? Así abierto. Allí en la foto lo están viendo. La mayoría de los libros del Antiguo Testamento eran rollos. Entonces, cuando en la sinagoga el sacerdote iba a leer,
escogía el libro que iba a leer y abría el libro y comenzaba a leer allí en el libro. Ya en el siglo I establecen el formato códice, que es el formato libro, y pegan los pergaminos para que quede así y queden todos los libros de una manera más práctica para ser usados. Antes de la imprenta, la Biblia se copiaba a mano. Acuérdense, no había fotocopiadora. Y la primera imprenta que se inventó Gutenberg, esa primera imprenta logró apurar o mecanizar el proceso de copiado de la Biblia. ¿Ok? Esto es importante que usted entienda a mano porque más adelante vamos a entender ese proceso de copiar los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Recuérdese que Gutenberg inventó la imprenta, creo que en el siglo XV, año 1500 en adelante, y estamos hablando de la iglesia del primer siglo después de Cristo, años 100, años 200, años 300, todavía no había imprenta, todavía las cartas y los libros había que copiarlos a mano. Dentro de esos hay una leyenda aceptada dentro de la comunidad judía y de la iglesia del primer siglo, que lo vamos a hablar más adelante, que nos narra acerca de cómo llegó el Antiguo Testamento en griego a las manos de la iglesia. El proceso de escritura de la Biblia lo llevaban a cabo un grupo de judíos llamados masoretas. ¿Quiénes eran los masoretas? Era exclusivamente un grupo dedicado a copiar a mano los libros de la Biblia. Levanten la mano si quieren para yo poderlos captar. Estos masoretas desarrollaron un riguroso proceso de fidelidad para la copia de los libros de la Biblia, que consistía en que antes de comenzar la copia contaban el número de palabras que tenía el libro. ¿Ve? De modo que cuando ellos terminaran de copiar el libro, al contar las palabras del nuevo libro, me tenía que dar exactamente igual el número de palabras del anterior. Eso, entre otras técnicas que se usaron. Normalmente las copias se hacían en grupos, cada uno particularmente individual, pero en grupos al mismo tiempo. Al terminar, se comparaba la forma, porque no estaban traduciendo, ojo, estaban copiando. Una cosa es traducir, otra cosa es copiar. Sí, ahorita. Ajá, esa es la leyenda de la cual estoy haciendo referencia. Entonces, eso es un proceso también que, bueno, llevaba su tiempo, es un proceso que no era sencillo. Y usted dirá, ¿por qué el pastor nos está hablando de esto? Le dije al principio, para que apreciemos a través de la historia cómo nos llegó esto aquí y lo valoremos. Porque hoy voy a la tienda y puedo invertir X cantidad de dinero comprando esto, además de la libertad que tengo para comprarla. Primero, hay países actualmente donde no hay la libertad de tenerla. Segundo, en este tiempo, el creyente no podía ir a una tienda y decir, deme una Biblia, deme el Antiguo Testamento, deme el Nuevo Testamento. No. Por eso estamos hablando de todo este proceso para que veamos lo bendecido que nosotros estamos con la Biblia en nuestras manos hoy. Entonces, hermano, tenemos que amar la palabra, escudriñar la palabra, centrarnos en ella para que ella sea la norma de nuestra conducta y nuestra fe. ¿Cómo se origina entonces? Estuvimos hablando hasta la lámina anterior, estuvimos hablando de lo que es el idioma extranjero. Vamos a ver entonces cómo desde ese idioma nos llega a nosotros hoy, a nuestro castellano, porque eso también tiene un nivel de importancia, tiene una explicación. Le dije que después de los eventos de Hechos 2, ¿se acuerda? Cuando narra de la iglesia que está comenzando, 300 personas, llega el Espíritu Santo, se convierten, allí comienza una explosión evangelística. En ese mismo lugar, donde estaban 120 personas, dije 300 anteriormente, pero eran 120 personas,
Esas 120 personas representaban personas de diferentes partes del mundo conocido en aquel entonces, que hablaban diferentes idiomas. Cuando los apóstoles, los discípulos comenzaron a ir como misioneros a esos idiomas, a esos sitios, a esos países, empezaron las iglesias a nacer allí. Era necesario que las iglesias tuviesen las cartas leídas en sus propios idiomas, sobre todo al pasar los siglos, cuando los imperios empezaron a caer y empezaron los países a hablar su propia lengua natal. Era necesario que cada Biblia, cada libro estuviese en las manos traducido en esos idiomas. ¿Qué dice Romanos 15:4? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero no podemos tener esperanza si no lo leemos. Y para leerlo tiene que ser en el idioma en que yo sé, que yo nací, que yo manejo. En nuestro caso, el castellano. Rápidamente le voy a hablar de lo que son las versiones en español, porque hay diferentes versiones y nosotros nos casamos con una sola, con la versión romántica del español, la versión de, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llama el autor de Miguel de Cervantes? ¿Eh? Esa versión española de vosotros sois la luz del mundo. Cuando leemos una versión de la Biblia que no tiene ese acento español, nos parece así como que repugna, ¿no? Esa versión como que no es, esa no es palabra de Dios. ¿Y es que acaso usted ve a Jesús hablándole allá a los discípulos? Vosotros sois la luz del mundo. No, Jesús no lo dijo así. Primero, si habló en griego, se lo dijo con otra entonación, con otra tonalidad y en griego. Pero la Biblia más conocida, la versión romántica de la Escritura, es la versión de Miguel de Cervantes, una versión que es como, ¿cómo se llama aquella novela de los dos muchachos que se enamoraron Romeo y Julieta? Es una versión así, parecida a Romeo y Julieta. ¿Mm? Muy bonita, ¿no? Muy, muy inspiradora. ¿Ah? La palabra versión proviene del latín vertere, que significa traducción, una de las formas de verlo. También hace referencia al modo que cada uno tiene de referir un mismo suceso. Estoy traduciendo algo, pero lo debo traducir en un idioma distinto. Y ojo, hermano, las iglesias comenzaron a traducir, las organizaciones comenzaron a traducir idiomas que ya no se hablaban. Y tenían que, como les dije al principio, traducir contextos históricos, sociales, religiosos, que muchas veces eran desconocidos. Ser un traductor no es fácil. No basta solamente con conocer el idioma que voy a traducir, ni el idioma de origen desde el cual voy a traducir. Se necesita esa visión de contextualizar el mensaje que se está queriendo dar porque voy a utilizar palabras distintas que en el idioma original. Cuando usted ve en algunas versiones, le invito que vaya a Google, por ejemplo, o si tiene la Biblia interlineada griega, la traducción literal desde ese griego es como cuando uno llamaba que uno machuca el inglés, o que los gringos están aprendiendo a hablar castellano. Entonces no dicen yo voy hacia, sino yo ir para, ¿ves? Porque no saben conjugar. Así se leen esas versiones en griego, en el castellano. Puesto esas palabras así, no tienen sentido. Eso es traducción literal. Si no tiene sentido, ¿cómo voy a entender? Entonces el traductor tiene que enviar el mensaje original traduciéndolo a nuestro castellano, pero que tenga sentido para nosotros. Lástima, no le traje un ejemplo que comúnmente utilizamos, pero quedo en deuda con eso. Lo que decía Freddy hace un rato, esta es
la versión de la Septuaginta. Hay una leyenda que habla de que la versión del Antiguo Testamento traducida del hebreo y arameo al griego en el año 250 fue realizada por 70 ancianos, 70 judíos, que fueron comisionados para traducir al griego y lo hicieron bajo las reglas que les comenté hace un rato. Lo hicieron cada uno desde su lugar para luego compilar esa traducción y ver lo más fiel. Desde allí parte la mayoría de las traducciones que nosotros conocemos en las versiones de hoy, parte de esta versión llamada Septuaginta. Tenemos versiones primitivas desde el 250 al 400 después de Cristo, versiones como la versión de Aquila, Símaco, Teodosín. Tenemos más adelante la versión Peshita, significa en siríaco simple, es una traducción del Antiguo Testamento del original griego. Hebreo al griego. Tenemos la versión ítala en latín, es una traducción de los latinos de Italia aproximadamente en el 250 después de Cristo. Fue traducida directamente de los textos originales de la Septuaginta, donde se agregaron los libros apócrifos. Poco más adelante tenemos la versión Vulgata latina. Un obispo de Roma, Damasco, encomendó a Jerónimo, un católico destacado de su tiempo, a que preparase la versión oficial de la Biblia, y dedicó 20 años de su vida entregados a la traducción de la Biblia oficial, la cual se llamó la Vulgata latina. Muy conocida también, muy utilizada también ampliamente a partir de allí para versiones posteriores. Tenemos versiones más contemporáneas, más actualizadas, son del año 400 después de Cristo hacia acá. La Biblia alfonsina fue la primera Biblia traducida al castellano en 1280, fue traducida la Vulgata latina. Por supuesto, como fue traducida la Vulgata latina, contiene los libros apócrifos. Esa versión alfonsina fue traducida, pero acuérdense que no habían inventado la imprenta. Entonces fue traducida, copiada a mano. Tenemos la versión Duque del Alba, se tradujo al castellano en 1430. El Antiguo Testamento se tradujo directamente del hebreo y el arameo al castellano sin pasar por el griego ni por el latín. La Biblia de Alfonso V y de Aragón, entre 1416 y 1458, es una Biblia traducida del Antiguo Testamento al castellano desde el hebreo y el latín, sin pasar por el griego. Tenemos la Biblia latina de Gutenberg, ya es la primera Biblia impresa, ¿sí? Ya así como lo conocemos hoy, un poco más rudimentario, pero más o menos así. En 1456 es la primera Biblia impresa. Epístolas y Evangelios se llama otra versión, es la primera edición impresa de las cartas apostólicas en el castellano en 1484. La Biblia de Ferrara se tradujo del Antiguo Testamento del hebreo al castellano directamente en 1553 por los judíos Abraham Usky y John Tom Abías. La Biblia del oso, que allí es donde nosotros en especial conmemoramos la importancia de la Biblia. Es la primera Biblia traducida al castellano e impresa totalmente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En 1569 se termina la primera traducción completa, directa y literal del hebreo a arameo y griego al castellano. Contiene todos los libros de la Vulgata latina por Casidoro de Reina. Esa fue llamada la Biblia del oso porque en la carátula aparecía un oso con un panal de miel. Fue traducido por Casidoro de Reina. Luego tenemos lo que es llamada también la Biblia del Cántaro en 1602. Es una revisión de aquella Biblia del oso, pero esa revisión la hace Cipriano de Valera. Esa revisión tiene ordenado todos los libros deuterocanónicos reacomodados en la versión de los apócrifos. O sea, los saca del orden que aparece desde Génesis hasta Apocalipsis y los coloca como un adendum.
o como un anexo, pues. Y, por supuesto, de esa traducción de Cipriano y de la Biblia del Oso y de la Biblia del Cántaro, viene lo que es la revisión de la Biblia Reina Valera. Ambos traductores. En 1865, la Sociedad Bíblica Americana financió un trabajo de revisión. En 1907, la Sociedad Bíblica Americana y la Sociedad Bíblica Británica integraron un comité para hacer la revisión Reina Valera, lo que daría como resultado la revisión Reina Valera 1909. Que de allí parte esa revisión romántica y más usada por la Iglesia protestante. Luego tenemos una versión que, bueno, ha destacado hasta el día de hoy, la misma versión Reina Valera, pero 1960, precisamente en esa década. Dice, años más tarde, la Sociedad Bíblica Americana reunió un grupo de biblistas e hicieron una revisión de esa Reina Valera 1909 y se conoce actualmente como la Reina Valera 1960. Allí está un poco del origen y desarrollo de lo que es la versión castellana. Yo no sé si lo pueden apreciar completo, pero bueno, este material se los puedo hacer llegar por WhatsApp o por correo, los que quieran. Pero como les dije, aquí aparecen los manuscritos originales, de los cuales les dije no hay ninguno, pero tenemos las copias más antiguas. Hay 3 tipos de copias antiguas. Está el Códice Sinaítico, el Códice Alejandrino y el Códice del Vaticano. Más o menos entre el año 400 y el 340 después de Cristo. Ahí comienzan las copias más antiguas, versiones de la Biblia más antiguas, la Vulgata Latina, lo Masorético, el Alba, el Oso y cada una de las versiones que les narré hasta llegar a lo que nosotros conocemos hoy como la Reina Valera 1960. No, hay revisiones más actuales que se los voy a mostrar ahorita. Sí, pero le estoy hablando de lo más conocido, lo que nosotros conocemos más, cómo nos llegó al castellano, ¿verdad? Cómo fue traducido, y la versión más utilizada por las iglesias es la versión Reina Valera 1960. Hay quienes dicen que es la versión que tiene más errores. Yo no diría errores como tal. Yo no sería capaz de hacer un juicio a priori de la naturaleza de los errores que alguien pudiese decir que tiene la Biblia Reina Valera 1960. ¿Por qué? Porque yo no soy traductor. Me hace falta currículum. Me hace falta camino para poder hacer una crítica al respecto. Pensando en lo que les estoy diciendo, el traductor debe pensar no solamente en traducir al pie de la letra, literalmente lo que está entendiendo desde la versión original. Él tiene que pensar en la comprensión de la lengua a la cual está haciendo referencia. Entonces, tenemos aquel famoso versículo en la Reina Valera que dista mucho de la versión textual, por ejemplo, en Romanos, cuando nos dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es los que, conforme a su propósito, son llamados. Los que no andan según la carne. El siguiente versículo lo aclara. La Biblia textual, que es una Biblia de traducción más contemporánea, ahorita se las muestro, no tiene esa última parte de ese versículo porque no aparece en el original. La Reina Valera sí. ¿Qué está haciendo el traductor? Está empeñado en incorporar la idea de que le va bien todas las cosas, es al Hijo de Dios. ¿Ve? Solo que hace una redundancia en ese texto porque el siguiente ya lo explica. El hecho de que tenga una redundancia no quiere decir que sea errónea. Por eso les digo, me hace falta mucho currículo. Me hace falta mucho de traductor y como no soy traductor no puedo decir, esa es la Biblia más errónea. No, ya vamos un momentico. Sí, todas las versiones tienen sus debilidades, por eso cuando hacemos un estudio es bueno tener varias versiones. ¿Ves? Es bueno tener varias versiones, porque todas las versiones tienen sus debilidades. Algunas redundan, otras sacan, otras no sacan. ¿Ves? ¿Ibas a decir algo? Errores de la Reina Valera es que en muchas partes pone el Espíritu Santo con minúsculas. Hay errores gramaticales que
En algunos casos, algunas versiones, aparece Espíritu Santo con minúscula. Ya allí, bueno, pudiese ser tipografía, no sé. Pero la cuestión es esa. La cuestión es entender la realidad y la naturaleza de la traducción de la Biblia. Eso es algo que no es fácil, no fue fácil. ¿Ve? Si hay grupos, personas malintencionadas que quieren tergiversar, sí, eso no lo pongo en duda. Pero también debo creer que el Señor hace su guarda y custodia del mensaje puro de la palabra impreso allí. El micrófono allá, Oscar, por favor. Pastor David, la más conocida que conocemos nosotros es la Reina Valera, pero después de la Reina Valera, hoy en día en la actualidad hay muchas Voy a versiones. eso ahorita, voy a eso ahorita. Pásalo, por favor. Mire, aquí hay otras versiones más modernas, finales del siglo XX y lo que va del siglo XXI. ¿Ves? Ay, perdón, hermano, perdón. No quería interrumpirte. La pregunta mía es, ¿por qué se ha permitido? Y ahí nos ponemos a ver todas esas, como se dice, todas esas traducciones y son totalmente diferentes una de la otra. Entonces, bueno, y hay palabritas que a veces comprometen mucho. No diría que son totalmente diferentes, hermano. No son totalmente diferentes. O la traducción. No son totalmente diferentes. Solo que hay palabras que nos están diciendo el punto de vista diferente. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que la traducción fue un poco más apegada a lo literal y el contexto me está ayudando. Pero todo nace de haber obtenido, o sea, la posibilidad de mejorar la traducción viene del hecho de que yo comencé leyendo alguna Biblia por ejemplo, la Biblia del Oso. Si no tengo esa comprensión inicial, ese ABC de allá, ¿cómo voy a mejorar hoy? Pero lo que guarda el Señor es el sentido del mensaje. Por ejemplo, nosotros sabemos que el mensaje del arrepentimiento del creyente lo lleva a la salvación. Cuando se arrepiente, confiesa su pecado, la sangre de Cristo limpia los pecados de su vida, es aceptado como hijo de Dios. Ese es el mensaje que tú ves en todas las traducciones, o por lo menos en la mayoría. ¿Ves? Que lo diga con una palabra, que lo diga con otra. Para eso está el hecho de poder juntar varias versiones, poder leerlo, como lo dice allá, como lo dice aquí, porque lo dice. Ese es un proceso que lleva tiempo. Hay que escudriñar. Repito, porque la Biblia no fue escrita para venezolanos ni por venezolanos. ¿Sí me explico, hermano? Las versiones más modernas, finales del siglo XX y lo que va del siglo XXI, tenemos, por ejemplo, la Biblia de las Américas 1973, la nueva versión internacional del 99, la traducción al lenguaje actual 2003, la nueva Biblia al día 2008, Palabra de Dios para Todos 2005, nueva traducción viviente 2009, Biblia textual la cuarta edición 2015. Por supuesto, esto es muchísimo más grande. Le traje algunas como muestra allí. Hay revisiones más actualizadas, yo no puedo decir que mejores, solo que trae un estilo más fresco del castellano. Para algunos quizás más comprensible, para otros con un reto, porque es un reto para alguien que, por ejemplo, la iglesia del siglo XIX, comenzando, que nació con la versión Reina Valera 1909, cuando sale la revisión 1960, o sea, hay un choque allí. Pero este versículo me lo aprendí, fue así. Es el mismo choque que tiene usted cuando busca Juan 3:16 en la versión Reina Valera, que nos los hemos aprendido todos según la versión Reina Valera. ¿Cómo dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ajá, pero usted lo busca en la Biblia textual, en la PDT, en la NBB, y lo dice diferente. Entonces a usted le choca. Dice, no, esto no es palabra de Dios. Nos negamos. Pero si yo escudriño el mensaje que está allí, me está diciendo exactamente lo mismo, pero me lo está diciendo con otras palabras. Yo tengo que escudriñar. Pero nosotros tenemos flojera de estudiar.
Por eso es que es diferentes versiones. ¿Ve? Ah, que sí, hay versiones que han sido con mala intención, han sido traducidas obviando nombres específicos, ¿verdad? Por ejemplo, homosexualidad, ¿verdad? Lesbianismo, adulterio, fornicación. Ah, ok, porque han querido suavizar. Sí, bueno, pero para eso me voy a otra versión, ¿ve? Y en esa versión sí está más claro. ¿Ve? Porque aunque en el Antiguo Testamento no aparece la palabra homosexualidad, en el versículo que dice de los malditos los varones que se echan con varones, allí está la esencia de lo que es la homosexualidad. ¿Sí me explico? ¿Ve? Entonces el mensaje es el mismo, allí está. Por eso les ponía el ejemplo, esa iglesia de principios del siglo XIX que nace con la versión Reina Valera 1909, cuando ve el cambio de la misma revisión, pero en 1960, dice, oye, aquí está pasando algo, me están cambiando la Biblia. Esto no es palabra de Dios. Pero la iglesia de hoy nos casamos con la versión Reina Valera 1909 de 1960 y cuando leemos otras versiones decimos, no, esto no es palabra de Dios, es que la palabra de Dios es la 1960. Eso no es palabra de Dios. Eso no es palabra de Dios. Entonces, allí tenemos algunos ejemplos de lo que es las versiones modernas y se establece para nosotros un principio. Hay que escudriñar la fuente. Hay que ir a la palabra. Si usted tiene la oportunidad de tener varias versiones, bien. Pero si no puede tener varias versiones, hágalo con su Biblia. Y cualquier cosa, para eso la palabra dice que nosotros nos ayudamos. Haga un grupo de estudio bíblico. Hable con el pastor, que le aclare la duda. Pero hermano, mire, la mayoría de nosotros tenemos un aparatico. Salga del TikTok, salga del Instagram y vaya un momentico ahí en Google, ¿verdad? Y lo tiene en físico. Y usted dice, bueno, voy a ver cómo lo dice la Biblia textual. Y lo busca en la Biblia textual, pácata. Entonces, hoy, hermanos, no hay excusa para decir, es que yo no tengo plata, no tengo un diccionario, no tengo una Biblia, no tengo más plata para comprarme otra Biblia. No, no es necesario. Baje una app que traiga multiversión y haga las comparaciones desde allí. Esa es la idea. Ese es el propósito, que nosotros podamos entender, hermanos, que si nosotros queremos armonizar nuestra vida con Dios, con lo que Dios quiere, porque Él es nuestro Padre, Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Como hijos estamos llamados a obedecer a nuestro Padre. Pero si no conocemos a nuestro Padre y no vamos a la fuente que nos dice cómo es nuestro Padre y qué quiere nuestro Padre, ¿cómo vamos a obedecer? Tenemos que ir a la fuente. Tenemos que recurrir aquí. Porque si no, cualquier persona vestida de integridad, vestida de piedad, vestida de santidad, nos engaña. Y siempre le voy a decir dos cosas importantes. El hecho de que yo esté aquí, Ivy Castillo, no quiere decir que usted se va a conformar con lo que yo le diga. Vaya a su casa y vuelva a repasar, a ver si yo no me equivoqué, porque es que lo inequivocable está aquí, no aquí. Y lo segundo es, todo mensaje que usted vea tiene que ser, si es nutrido, tiene que ser un mensaje cristocéntrico. Porque la Biblia es cristocéntrica desde Génesis hasta el Apocalipsis. Si el mensaje que yo estoy transmitiendo, enseñando, predicando, mostrando, no incluye la obra de Cristo, eso no es un mensaje que edifica. Y por supuesto, le voy a dar otra perla. Si yo voy a enseñar en el manual, yo tengo que utilizar el manual. No puedo utilizar otra cosa que no sea el manual. Yo no puedo pasar 45 minutos sentado o parado aquí tratando de predicar en función de las experiencias vividas por mí en Japón, en España, en Chile, allí mismo, ¿cómo se llama? En Apure. No, mi enseñanza tiene que ser en la palabra, no en función de cuando yo fui, cuando yo estaba, cuando
Entonces, hermano, eso se permite en la medida en que nosotros pasemos tiempo de valor con la palabra. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que añadir? el próximo fui muy rápido. Por allá hay una, va a añadir, hermano. No, dos cositas ahí, hermano. Gracias a Dios por la enseñanza, ¿verdad? Ah, comenzaste con un pasaje muy importante, ¿verdad? De Isaías 48. Marchítese la hierba, séquese la flor, Sécase la flor. pero la palabra de Dios permanece para siempre. Muy importante, hermano. Gloria al Señor. Al inicio, casi al comienzo, se hablaba de la patrística, de los padres de la iglesia, y se hablaba ya se me fue con un poco la, la idea, pero del argumento que el hombre hace, ¿verdad? De manera general, el hombre quiere negar la palabra de Dios. La palabra de Dios ella misma se defiende con ella misma para la gloria de Dios y nos hace a nosotros salir victoriosos en Cristo Jesús. Entonces es importante. En estos días escuchaba yo decía que un mesiánico, pero no es mesiánico, ¿verdad? Pero un grupo, vamos a darle judaizante, decía, es que las cartas que fueron escritas por el apóstol Pablo no son doctrinas, por decir algo. Wow, entonces un pensamiento como eso, ¿verdad? Meter eso dentro de la iglesia, o lo que nos quieren decir la iglesia católica, por decir algo, la tradición de la iglesia. Entonces ellos quieren hacernos creer que la tradición de la iglesia, cuando se habla de la patrística, están pensando que son los papas. Entonces, no es eso. Es aclarar que la patrística eran los hermanos que iniciaron con los discípulos y siguieron esa tradición, pero sana, en el nombre del Señor. Entonces, en un momento se quiere decir que las cartas no eran doctrina. Es lo que quieren negar, es que realmente negar al Señor Jesucristo, negar el Nuevo Testamento, porque lo que tú decías desde un inicio, el Nuevo Testamento ha costado más realmente en estos últimos tiempos para que se sostuvieran por aquello del canon. Entonces ellos quieren es reconocer a los 70 de allá de la Septuaginta y negar el Nuevo Testamento. Pero es un principio satánico de la misma Iglesia Católica, porque quieren negar el Apocalipsis para no hablar de la ramera, para que se niegue toda la demanda que el Señor tiene sobre la humanidad. Entonces Dios nos ayude y nos guarde, hermano. Muy importante el estudio, que Dios nos siga ayudando. Amén. Amén. Entonces que tengamos cuidado. No todo lo que se vende en el mercado es bueno. Yo escuché, en los últimos tiempos he escuchado de los grupos mesiánicos censurar la Reina Valera y decir que tenía errores. Pues, está aclarado aquí, gloria a Dios. Y inclusive escuché de hermanos que salieron de nosotros acá decir no, porque nosotros nos enseñaron con la Reina Valera y la Reina Valera tiene muchos defectos y eso estaban equivocados. No, de ninguna manera. Si aprendimos de los líderes que nos enseñaron para la gloria de Dios y hasta aquí el Señor nos ha ayudado es porque se sostuvieron en la palabra. Gloria a Dios por eso. Amén. Yo le voy a confesar algo. Los mensajes que yo preparo, la clave de los mensajes no lo hago en la versión Reina Valera, pero no porque crea que ella tiene errores. Es porque quiero expandir el hecho de hablar desde otra perspectiva en un contexto muy conocido de la Reina Valera y sin embargo traigo los versículos de la Reina Valera muy conocidos. Queremos enseñar a desromantizar el hecho de que la Reina Valera es la pura verdad, pero tampoco podemos llegar a decir que es la que está más llena de errores. Otra cosa, lo que decía el pastor José Luis, el apóstol Pablo hace referencia a que quieren invalidar la ley del Señor con las tradiciones de hombres. Eso ya está escrito. Y el Señor mismo nos enseña, el que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces, para creer en Cristo, a través de su obra expiatoria, yo no necesito que alguien humanamente particular me indique qué hacer. Yo necesito ir a la fuente y la fuente me dice cómo creer en Cristo. Es la fuente la que me dice cómo creer en Cristo. No es un pastor, no es el apóstol, no es el papa. Es la fuente. Porque la semana pasada hablamos de que ella es la máxima autoridad. Yo aquí en la iglesia no tengo autoridad sobre usted. Porque yo no soy la máxima autoridad es la palabra. Entonces yo no tengo que hablarle a usted de mi experiencia, yo no tengo que mandar a usted a que usted haga o no haga. Yo le tengo que enseñar, busque ahí en la Biblia que usted tiene
¿verdad? Y ve a ver si eso es correcto, si le conviene, si no le conviene, y le guío por los versículos que le van a decir, por ejemplo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Entonces usted verá a ver si le conviene frente a lo que está estudiando allí. Pero a la final, la fuente desde donde se origina todo es la palabra, más ninguna otra cosa. Ahí no hay hombre, no hay ser humano sobre la tierra que tenga la autoridad que tiene la palabra de Dios. Amén. Bueno, gracias por su asistencia, gracias por haber estado aquí. Les esperamos el próximo lunes. Vamos a hablar del Antiguo y del Nuevo Testamento, lo que significan esos dos elementos y cómo nos incorporamos a ese estudio en el Antiguo, conciliándolo con las enseñanzas en el Nuevo Testamento. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar por el Señor. Amén. Padre, en esta hora, Señor, te alabamos por tu misericordia y te damos las gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel, tú nos enseñas, nos animas a seguir adelante. Gracias, mi Dios bendito, porque hasta aquí nos has ayudado. Enséñanos, Señor, ayúdanos a valorar tu palabra. Que sea esta tu palabra, Señor, la fuente que nutre, que alimenta nuestro ser. Que sea esta tu palabra la que nos lleve a tener una norma, una conducta de vida conforme a lo que tú quieres. Anímanos, ayúdanos a deleitarnos, como dice el salmista, a deleitarnos en tu palabra, meditando en ella de día y de noche. Gracias, Señor, por este tiempo. Ahora, Señor, que nos retiramos, llévanos a nuestros hogares en paz y en bendición. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Dios les guarde, amados. Dios les continúe bendiciendo.